corazón abres y empiezas a alabar. Muy buenos días, pero muy buenos días, hermanos y amigos en Cristo. Hoy sábado 16 de marzo del año 2024 le damos una vez más a nuestro Padre Eterno la gratitud por permitirnos estar ya en esta comunicación espiritual, en esta comunicación de amigos y hermanos en Cristo, en esta comunicación que vamos en busca de esa paz espiritual para poder irradiar paz en nuestra familia, en la sociedad y en el mundo entero. Partiendo que Él es la luz del mundo y que todo aquel que crea en Él y confíe en Él y lleve en práctica su palabra, vamos a ser hombres y mujeres de paz donde lleguemos. Pero sobre todo vamos a tener siempre humildad, sencillez en reconocer que es mejor apartarse donde dice la palabra el sabio y el mal y se aparta. Pero eso no quiere decir que va a ser enemigo de nadie. Apartarse es una manera de la prudencia, una manera de decirle al Señor, ayúdanos, porque es mejor conservar las amistades y no ser enemigo de nadie. Es mejor. Por eso dice el Señor, el sabio ve el mal y se aparta. Es preferible mantener una amistad y no, por malos entendidos, cruzar el límite de lo que significa irrespeto hacia los demás. Importante que en esta mañana nos demos cuenta que la misericordia de Dios es infinita. La misericordia de Dios es algo de que está para nosotros. Es lo que vamos a reflexionar ahí. Hoy vamos a reflexionar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es algo que no es en abstracto. La misericordia de Dios es algo positivo que se vive, se siente y que debemos de practicarla al reconocer que esa misericordia de Dios ha llegado también a nuestra vida. Y que si nosotros reconocemos que la misericordia de Dios ha llegado a nuestra vida, nosotros tenemos que volcar esa misericordia hacia los demás. Hoy vamos a compartir el tema la misericordia de Dios. Misionando para Cristo. Misionando para Cristo. En el Evangelio de San Juan 3:16 nos dice la lectura, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor. Nuestro Padre Eterno, Él es el creador de todo el universo, de todo cuanto nosotros vemos en el desarrollo de la naturaleza y del ser humano. Él nos da la inteligencia, Él nos da sabiduría, Él nos da el entendimiento, nos da la libertad, nos da la voluntad y la conciencia, y nos da la oportunidad de estar vivos en esta mañana, en este día, con el propósito que nosotros hoy redefinamos. ¿En qué estoy yo pensando? ¿En la evolución o en la creación? El materialismo dialéctico nos dice que nosotros somos producto de la evolución. Y sus leyes, el materialismo nos indica de que tenemos que vivir sobre lo que vemos, sobre lo que tocamos. Y en la palabra divina nos dice, dichosos aquellos que sin haberme visto crean en mí. Esa es la parte más elegante, más hermosa, esta palabra de Cristo. Dichosos aquellos
que sin haberme visto crean en mí. Entonces nuestro Padre Eterno es creador del universo, como también Él hizo el llamado, según lo que nosotros leemos en la Biblia. Él hizo el llamado a Abraham: deja tu parentela, deja tu patria, deja tu tierra y sígueme, que yo te daré una nación grande y te daré hijos inmensamente mayor como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Hoy estamos hablando, después de miles de años, estamos hablando de que somos parte de ese rebaño de nuestro Padre Eterno, a pesar de la desobediencia de Adán y de Eva. La misericordia de Dios siempre se ha venido manifestando. Y esta misericordia de nuestro Padre envió a la creación los diferentes profetas para que hablaran con el pueblo, representaran la voz del Padre Eterno ante su pueblo. Y Él envió a muchos profetas con ese espíritu de amor. Pero siempre habían rebeldes, como lo vemos ahora, rebeldes. La rebeldía no está en que se conoce o no la palabra de Dios. La rebeldía es algo natural que tiene el hombre soberbio, el hombre que no sabe distinguir el amor que debe manifestar él para su vida y para los demás. Y por eso vemos a nuestro Padre Eterno que después de enviar a los profetas y después de la rebeldía del pueblo de Israel, que dijo: nosotros queremos tener un rey como lo tienen los otros pueblos. Entonces, el primer rey que nuestro Padre Eterno le dio al pueblo de Israel fue Saúl. Saúl, que desobedeció. Después vino el rey David, después el rey Salomón. Y vemos entonces en diferentes momentos, David le falla a nuestro Padre Eterno y sin embargo lo mantuvo, porque reconoció en el Salmo 51, usted puede leer ese salmo de arrepentimiento, donde nuestro rey David le dice: ten piedad de mí, purifícame, lávame. Y vemos también que el rey Salomón le falló a nuestro Padre Eterno y sin embargo lo surtió de toda clase de poderes y de cada prenda del mundo, de vestir y de tener. Porque la misericordia de Dios es tan grande, como dice el Evangelio de San Juan, que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué pasó con su Hijo? Lo mataron, lo sacrificaron, lo asesinaron. Y esa era la misión de Jesús. Jesús y nuestra Madre Santísima acompañó siempre a Jesús. Como madre amaba a su hijo, como toda madre ama a su hijo. Pero ella guardaba todo lo que se iba diciendo de Jesús en su corazón. Y por eso reconocemos el silencio de María. Es el silencio más grande que nosotros como lección deberíamos de aprender, pero no lo hacemos. Nuestra soberbia es tan grande que decimos: a mí nadie me cambia. Y ese es cuando nosotros no reconocemos que hay un ser superior en nuestra vida, que es nuestro Padre Eterno, Dios, y que tenemos a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Ahí está la misericordia de Dios. Y a pesar de que hombres, sacerdotes de ese tiempo, conocedores de la ley,
de Dios estaban complacientes con lo que habían hecho. Hasta mintieron cuando los soldados llegaron a decir que había resucitado Jesús y pagaron para el silencio, para que no dijeran esa verdad. Así somos, lamentablemente, muchos de nosotros decir cristianos. Decimos una cosa y hacemos otra. Y si eso lo vemos en los cristianos, ¿cómo será en aquellos que no tienen a Cristo en su corazón? Es peor. ¿O serán mejores? Porque también yo conozco personas que no andan en esta práctica espiritual y son personas muy amables, muy respetuosas, muy serviciales. Pero también he conocido, y me incluyo yo también en estos hombres de conocimiento, que tenemos arranques de soberbia, arranques de mentiroso, y eso a Dios no le gusta. Quiere que tú y yo cambiemos radicalmente si es que creemos en Cristo. Si queremos ser de esos dichosos aquellos que crean en mí sin haberme visto. Y no solamente creer, sino que practicar esta palabra del Evangelio de Cristo, como también la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo nos dice, Mateo 9:13, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Jesús nos pide que tengamos misericordia con nuestro prójimo. ¿La tenemos? ¿Tenemos nosotros misericordia con nuestro hermano caído en el alcohol, la droga o en otra situación difícil? ¿Nos ponemos a orar por él o simplemente lo desechamos? ¿Nos apartamos de él? ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba herido en el camino? Pasó un sacerdote, pasó de lejos, pasó un levítico, que era de donde salen todos los sacerdotes, los servidores del Señor, pasó de lejos. Pasó un samaritano de una ciudad de Samaria y atendió y pagó para que lo atendieran. Este samaritano, que no era muy ducho al conocimiento ni de los elegidos para servir al Señor, tuvo más misericordia con el prójimo que los otros que conocía. Y entonces nosotros muchas veces apartamos al caído. ¿Por qué? Porque tenemos aquel hábito de creernos ya santos, justos, impecables. Y si aquel hermano, aquella hermana nos reprocha sobre la maldad que estamos haciendo, nos volvemos enemigos de él. Entonces prácticamente estamos cayendo en la hipocresía espiritual. Es decir, el Señor no pide sacrificio, sino que tengamos misericordia entre nosotros y entre los demás. Porque ¿qué me sirve mostrar misericordia solo con mis hermanos en la fe y no tener misericordia con aquellos que no confían en Dios? Es con más razón es ir a llevar el Evangelio y la palabra de Dios a aquellos hermanos que dudan de la existencia de Dios. Y nos dice en el Evangelio de San Mateo 18, 21, 22, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Palabra del Señor. Misericordia quiero, no sacrificio. Muchas veces decimos, no hay cómo pagarle al Señor. Y cuando le decimos a la persona o nos dice, bueno, usted no haya cómo pagarle al Señor. Usted quiere pagarle al Señor, pero es que quiere pagarle con dinero. Regálame 2 horas diarias de tu tiempo a mi servicio. No puedo. Tengo enfermo. Mi trabajo. Vengo rendido. 2 horas que le regalemos al Señor, pues.
regaláselo y decir, 2 horas le voy a dedicar al Señor. Ah, pero es que yo me quedé en mi casa en estas 2 horas orando. No, el Señor no quiere eso. Vayan y lleven el evangelio a todas las criaturas. Vayan por todo el mundo. Pero no lo hacemos. No visitamos enfermos. No visitamos al que está caído. No visitamos al que está entristecido. Y no para ir a cuechar, porque el cristiano tiene que quitarse esa maña también. Ese hábito de andar cuechando contra los demás, murmurando contra los demás. Esa es parte de la misericordia. Ver, oír y callar. Aquellos consejos sanos que nos decían nuestros viejos en aquellos tiempos. La misericordia está en perdonar las ofensas, perdonar, no andar un corazón con resentimiento, que el resentimiento está cerca del odio y después del odio viene la sed de venganza, vienen las malas intenciones. Por eso, ¿cuántas veces debemos de perdonar en la parte de misericordia de Dios? 70 veces 7. Y nos dice San Pablo a la comunidad de los hebreos, capítulo 4, 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Palabra de Dios. Acerquémonos confiadamente. Decir, todos aquellos que tenemos la dicha de habernos acercado a Dios, Él nunca nos abandona. Primero que hace el Señor cuando nos acercamos a Él es darnos paz, certeza, seguridad para nosotros poder encaminarnos y revisar nuestros defectos de carácter. Y estos defectos de carácter tienen que ir siendo minados poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana, porque si Dios quisiera hacerlo hoy a todos nos cambia, pero entonces no quiere decir que Él perdería lo que nos dio ya, la conciencia, la libertad y la voluntad. Y entonces seríamos todos robots. El Señor no quiere a gente como robots, sino que los quiere con esa libertad absoluta, que vengan a Él con esa confianza. Él no te quiere a la fuerza, Él quiere que tú le sirvas bajo ese principio de voluntad y decisión. Y Él quiere que seamos testimonio en el mundo de que Él existe, que Él ha resucitado, que el amor de Él es eterno y que confiemos plenamente. Y por eso San Pablo en esta carta a los hebreos le dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia. Esa misericordia que tanto necesitamos para sentirnos perdonados. Pero esa misericordia tiene que iniciar una vez que conocemos de la palabra de Dios. Te das cuenta que si tú no te perdonas tu pasado, es un pasado que va a estar en tu corazón, en tu mente, haciendo de ti un resentido, y cuidado, llegas a ser un resentido social, porque empiezas a ver que te despreciaron, que te hicieron este año, que tú te hiciste ese daño, que no mereces ni el perdón de Dios. Ese es lo peor, lo que nos puede poner el demonio en nuestro corazón y en nuestra mente, que Dios no me va a perdonar o que no soy merecedor del perdón de Dios. ¿Por qué te lo pone el maligno en tu corazón y en tu mente? Para que no te acerques al Señor, para que te sientas que no eres nadie y que no necesitas de Dios. Por eso San Pablo nos exhorta, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. La gracia ya la tenemos, hermanos, hemos amanecido. Esto significa que si tenemos la gracia de la vida, la gracia de la misericordia de Dios, tenemos que reconocerla y tenemos que acercarnos confiadamente en el Señor. Y como decía anteriormente, muchos decimos,
no hay cómo pagarle al Señor por los favores recibidos. Pero no nos disponemos a servirle a nuestro prójimo en el nombre de Cristo. Aquí lo que estoy haciendo yo es un servicio espiritual. A ese llamado que me dijo él, hacete un programa, y le puse el nombre de Misionando para Cristo. Este es uno de los servicios que tengo que dar, pero diario tengo que estar pendiente de estarle dando al Señor 2, 3 horas, el tiempo que sea necesario, porque hay tiempo. Lo que no tenemos es disposición y voluntad, pero tiempo hay. Cuando se te enferma un familiar, entonces vos dejas todo, pero por Cristo no podemos dejar nada. Cuando tienes un negocio de por medio, vos dejas todo por cumplir con el negocio, pero por Cristo no lo hacemos. Cuando tienes que ir a hacer a una excursión, un paseo, vos dejas todo, pero por Cristo no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nunca tenemos tiempo. Pero sí queremos, ¿cómo hago para pagarle al Señor? Y si nos piden ofrenda también, somos más duros que un Guayacán. Entonces, pura palabrería estamos diciendo, ¿cómo hago para pagarle al Señor? Y tantas cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero cada uno de nosotros debemos revisarnos. Cada uno debemos de revisarnos. Y nadie tiene que andar sudando calentura ajena. Porque también falta de misericordia es eso. Si una persona que está en una comunidad se enoja con otro, ya todos se enojan con todos. No, Señor. Deje que esas dos personas o se van al infierno por su soberbia o se van a la reconciliación con Cristo y con ellos mismos. Pero usted no ande sudando calentura ajena. Es otro de los problemas humanos, que decimos tener la misericordia de Dios y nos ponemos a la banda del pleito. Nosotros no podemos ponernos a la banda del pleito, pero tenemos que dar una certeza. Imagínense que dos hermanos estén peleando y usted venga y se ponga a la par del uno y deje al otro a su suerte. O no, usted tiene que decirle, no estoy a favor de que ustedes estén peleando, por lo tanto no voy a instarlo a ninguno de los dos a que se maten, a que sean esa enemistad. Ese es el principio que Dios quiere, que nosotros seamos hombres de paz, mujeres de paz, pero advirtiéndole a los que estén en contienda que vos no te vas a meter ese pleito, pero que sí necesitas que ellos se reconcilien. Decir, hablarle de la reconciliación, de la misericordia de Dios, allí está el detalle. Y aunque tus hermanos te vean de mal modo, porque te van a ver de mal modo, porque los hermanos cuando estamos peleando queremos que nos aplaudan lo que nosotros nos hacemos, ya sea por injusticia o injusticia. Y resulta que después estos dos hermanos tuyos se pueden volver enemigos tuyos por no instar a que se maten, para no instar a que sigan el berrinche. Pero no importa, tienes que pagar precio caro por no querer meterte más en problemas y ser generador de paz y contribuir a la paz con los demás. Pero no importa. El tiempo de Dios no es el tiempo tuyo ni mío. Es importante que nosotros reflexionemos profundamente. Si la misericordia de Dios me ha regalado paz, ¿por qué yo no voy a dar paz en mi entorno? Porque si no me convertiría en un cristiano, que yo le llamo así a los que decimos ser cristianos y en la práctica somos un ser humano rebelde, soberbio, mentiroso, lujurioso, lleno de adicción. No, tenemos que cambiar. Y hay algo en la misericordia de Dios, está el amor que Dios nos tiene, está el perdón. Y si nosotros no sabemos distinguir entre el amor espiritual y el amor carnal, cuidado, nos desembocamos en el amor carnal y podemos perder la gracia de Dios y podemos perder la misericordia de Dios. Nos dice San Pablo a los Efesios, carta de San Pablo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado.
Por gracia ustedes han sido salvados. Palabra de Dios. Es decir, hermano, si algo tiene riqueza, Dios es su misericordia. Lo tuvo con Adán y Eva. Lo tuvo con el rey David. Lo tuvo con el rey Salomón. Lo ha tenido con el pueblo de Dios. Lo ha tenido y lo tuvo con el pueblo de Israel. La misericordia de Dios. La misericordia de Dios la tiene contigo, la tiene conmigo. Porque yo recuerdo que decía, el maligno me estaba poniendo ya eso, me tenía tan ganado que yo había renunciado a creer en Dios, había renunciado a creer en las religiones también. Y el maligno me había puesto, vos no sos digno de regresar a Dios, a pesar de que yo le había prometido a mi madre 8 días antes de su fallecimiento, cuando ella me llamó, a que yo iba a cumplir. Pero me tenía manejando el demonio en mi mente, en mi adicción, en mi forma de ser, de haber renunciado a lo más hermoso que tiene el hombre, el creer en un ser superior, en creer en la existencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el amor de Dios es tan rico que su palabra, me acuerdo que yo le pregunté a una persona que si había habido un hombre rebelde en la Biblia, en la cual haya después regresado a los pies de Cristo. Y ese varón me dijo, lea Hechos 9, el encuentro de Pablo con Pedro, con Jesús, perdón, Pablo y el encuentro con Jesús. Y después me dice, no se preocupe, si usted viene a los pies de Cristo, recuerde que Pablo tuvo que predicar 14 años para después tener un encuentro con Pedro. Y para que le reconocieran, porque los hombres somos celosos, celosos de mentira. Porque muchas veces somos celosos con el hermano que anda predicando la palabra y no somos celosos con aquellos que perjudican en la palabra. No somos celosos en decirle al hermano, yo ten mi apoyo para que pueda salir del alcohol, las drogas. Somos celosos de Dios, pero no somos celosos en brindar en el nombre de Cristo para que todo el mundo venga cambiando. Y en el Salmo 25, 6, 7 nos dice, acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y a transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu amor, gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Palabra de Dios. Acuérdate, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Aunque uno no crea en Él, Él siempre nos muestra su amor, su misericordia. Propósitos de vida Él tiene para vos y para mí. Porque si vos empiezas a analizar en todas las guerras en las cuales tú has compartido, guerras espirituales, guerras bélicas, guerras de alcohol, guerras del desenfreno social, el Señor te sacó de esas tinieblas. ¿Para qué? Para que tú reconozcas el gran amor como nos dice esta palabra. Me da hasta este escalofrío cuando estoy haciendo este recuento de mi juventud, de todas las guerras que he vivido. Muchas de ellas sin causa justa.
Porque ser un alcohólico, un drogadicto, un lujurioso sexual, un lujurioso de maldad, no hay ninguna causa noble. Pero quien se destruye es uno mismo. Es importante que nosotros nos demos cuenta que ninguna guerra que haya en el mundo y ninguna guerra que tú hagas en tu mundo es beneficioso ni para vos ni para nadie. Es importante entonces que nosotros recurramos a ese amor y ternura que tiene el Señor y su misericordia. Carta de San Pablo a Tito. Él nos salvó no por nuestra propia obra de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el levantamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, Él, por su amor y no por nuestra obra, sino por su misericordia, nos da el camino de salvación de nuestra vida y de nuestra alma. ¿Por qué nos da el concepto de nuestra vida y nuestra alma? Porque un hombre regenerado, un hombre de violento a pacífico, un hombre brusco para no servir como debe servirse a la humanidad y se vuelve un servidor en el nombre de Cristo, natural que este hombre ha encontrado el gran amor de Dios y ha reconocido que la justicia de Dios es mayor que la justicia del hombre, porque la justicia de Dios es amor, perdón, reconciliación, paz, armonía, y la justicia del hombre es vengativa, la justicia del hombre es condicionada. Entonces no es por el hecho de hacer las cosas bien que el Señor nos da su misericordia, sino porque Él es el misericordioso. No es porque nosotros le amemos a Él, no, es porque Él es amor. Y aunque solamente yo existe en esta tierra, el amor que me da no va a ser mayor que le dé a usted, sino que siempre nos va a dar el mismo amor al uno y al otro. Así que sea el Señor en esta mañana que reconozcamos la misericordia de Él y que le podamos decir: Señor, perdón si no he actuado como tú has querido. Perdona, Señor, todas mis ofensas, todas mis desviaciones, y ayúdame que con esta palabra pueda yo reconocer la necesidad de tener una práctica de no andar buscando el tiempo suyo, porque el tiempo suyo es desde que amanecemos hasta que anochecemos. Pero nosotros nos hemos vuelto muy practicantes de decir cómo le pago a Dios, pero no tengo tiempo para hacerlo. No reconozco realmente que el amor a una madre debo de tenerlo, porque ella todo el amor me lo ha dado desde que anduve en su vientre. Inició desde que supo que estaba embarazada esa madre, empezó a querer a sus hijos. Pero muchos de nosotros no sabemos reconocer el amor de una madre, y eso nos hace indiferente al amor de Dios. Simple y sencillamente, cuando nosotros no amamos a nuestra madre, imagínese usted que usted puede llegar a amar a su esposa. No la va a llegar a amar de la misma manera. Cuidado, solamente está por pasión, por un sentimiento vago o por una necesidad de estar con una compañía. Y si esa mujer no sabe distinguir que ese hombre no ama a su mamá, y si ese hombre no sabe distinguir que ese hombre no ama a su madre, entonces puede ser que sea un amor por condición. Porque usted como esposa, como compañera de vida, usted tiene que instar que su marido vaya y visite a su madre. Igual el hombre debe instar a que visite a su madre. Porque primero es la madre y después será un hombre, después será una mujer para un hombre.
o un hombre para una mujer, pero primero es la madre y por último tiene que ser la madre siempre en esta tierra. Y en la parte espiritual primeramente Dios, después Dios, por último Dios, para poder tener ese concepto digno de amar a una madre y tener el concepto digno de poder construir una familia, poder construir una nación, poder construir una comunidad llena de respeto, de amor, con la gracia de nuestro Padre eterno. Que esta mañana entonces sea para usted y para mí de gran beneficio, de reconocer la necesidad de encontrarme cara a cara con el amor de Dios, cara a cara con la misericordia de Cristo, cara a cara con el poder del Espíritu Santo y la ternura de nuestra Santísima Virgen María, y sobre todo la Santísima Virgen de Cuapa, que ha dicho: no pidan la paz, construyan la paz. ¿Y qué nos ha dicho la Virgen de Cuapa? Aquí los nicaragüenses hemos de llamarnos muy dichosos, que ella nos ha dicho: los problemas de esta vida no se les puede quitar. Tendrán problemas con el esposo, con la esposa, con sus hermanos, con sus vecinos, pero nunca vayan a la violencia, nunca vayan a la violencia. Dialoguen, platiquen, pero nunca vayan a la violencia. No pidan la paz, construyan la paz. Aparición de la Virgen que yo lo negaba y hasta renegaba y decía cosas muy feas de la aparición de la Virgen de Cuapa. Hoy soy un creyente de la Virgen de Cuapa, no por imagen, sino, como le he dicho, porque ella llegó a mi lecho de enfermo y yo la vi, yo la presencié a mis pies en el lecho de enfermo cuando el infarto que tuve de muerte y estaba en cuidados intensivos. Por eso es que creo en la Virgen María de Cuapa. No creo porque la conozco nada más en una imagen, porque cuando me regalaron una imagen yo inmediatamente la regalé, una estampilla de ella en la iglesia, inmediatamente la regalé. A mí no me sirve. Y ya tenía aproximadamente, a ver, el padre Fidel murió en el 2005 y ya tenía más o menos, en el 93, ya tenía como 8 años de estar en la iglesia y yo no aceptaba todavía. Y pasaron muchos años, no aceptaba. Yo voy a tener 9 años. Tengo 31 años de estar en la iglesia y tengo sobre 9 años, entonces tenía casi 20 años sin. Y a pesar de que fui a misionar y todo, pero nada, y que había visto bailar el sol y todas las manifestaciones, y estaba más duro que un Guayacán todavía. Le hice un escrito, pero todo todavía diciendo que se habían dispersado todo, pero mentira, estaba todavía. Por eso llegó a verme, y yo soy un creyente en la aparición de la Virgen de Cuapa en Nicaragua en 1980. Así es la vida. Este rebelde se convierte en un servidor del Señor. Aquí solamente estoy haciendo un servicio para Cristo, por Cristo y para Cristo. Y en el entorno de Cristo vienen todos los misterios. Y viene la hija predilecta de nuestro Padre Eterno, que es nuestra Santísima Virgen María. Que Dios les guarde y les bendiga a cada uno de ustedes, deseándole pues que la pasen este fin de semana en unidad con su familia. Bendiciones, bendiciones. Danos tu misericordia, Señor, danos tu paz, danos tu perdón, danos la fortaleza, Señor, para seguir sirviéndote. Danos, Señor, esa esperanza de todos los días, de ser mejores, de ser menos malos todos los días, y sobre todo ayúdanos a confortar al caído, confortar a aquellos hermanos y amigos en Cristo que están sufriendo la soledad, la tristeza, la angustia. Te pedimos por aquellos hombres y aquellas mujeres que están fuera de nuestra patria, en busca de ese bienestar de su familia a través del trabajo digno, para que tú les ayudes, que abras las puertas y que les bendigas en su trabajo, en su vida, y que su familia también sepa comprender que es sacrificio que ellos hacen en la lejanía, como también
en lo que se refiere a la disposición del servicio y la responsabilidad de padre, de hijo, de madre, de esposa. Que Dios les guarde. Que sea nuestro Padre eterno dando la paz en nuestra patria, Nicaragua, en cada uno de los nicaragüenses. Que sea nuestro Padre eterno dando esa paz en el mundo, en aquellos lugares donde hay guerras, conflictos. Que sea el Señor poniendo la razón de la verdad para que estos hombres puedan comprender que están haciendo daño a los niños inocentes, a los jóvenes, como también a las personas ancianas. Que Dios nos perdone y nos aplique en su amor y su misericordia, así sea. Misionando para Cristo.